Uribe nos actualice en cifras. Muy buenos días, señor gobernador. Buenos días, compañeros de la sala, subsecretario. Buenos días, prensa poblana. El panorama epidemiológico de la epidemia en el estado de Puebla al cierre de ayer a las 20 horas es el siguiente. Se han realizado hasta la fecha 1,015 pruebas de laboratorio, de las cuales 812 han sido realizadas por el Laboratorio Estatal de Salud Pública y 203 por el Instituto Mexicano del Seguro Social. A la fecha tenemos de estas 1,015 pruebas 227 pruebas positivas, dado que ayer se agregaron a la casuística 18 pruebas más positivas. En este momento quedan 36 muestras por procesar el día de hoy en el laboratorio estatal respectivo. La distribución de los positivos por sexo no ha cambiado, sigue siendo 52% masculino, 48% femenino. En razón a la procedencia de los casos, el 30.4% han tenido que ver con casos de importación o asociados a importación, y el 69.6%, ya casi 70%, por transmisión comunitaria o transmisión horizontal. Doctor, vamos a desmenuzar. Sí, señor. ¿Cuántos casos positivos hasta hoy se han reportado en nuestra entidad? 227, señor. De esos 227 tiene usted las cifras, si no la trae usted Dígame. El lunes, recuperados. Sí, señor. De estos 227, tenemos recuperados en seguimiento 141, y ahorita le doy la cifra, por favor, Huerta. 86 recuperados, señor. 86 recuperados. A ver, David, rápido, tú que eres bueno para las cuentas porque eres ingeniero, es 227 menos 86. Tenemos 141 casos vigentes. Así es, y en vigilancia, señor, estricta. Y en vigilancia estricta. Sí, señor. Que son los reportes formales. Sí, señor. Porque cuando terminen de hacer sus comentarios ustedes, voy a hacer un comentario general sobre este tema. ¿De acuerdo? Sí, señor. Entonces, ¿cuántos reportados positivos tenemos? A la fecha, 227. ¿Cuántos sanados? 86. 86. Y 141 Espéreme. Si restamos de los 200, ¿qué? 27, los 86, ¿cuántos da? 141. 141 casos activos vigentes activos. Sí, señor. ¿De acuerdo? Sí, señor. ¿Sí? Ahora, eso me está usted dando porcentajes de casos importados. Sí, señor. De casos de contagio. Yo creo que ya es hasta poco trascendente saber si son importados o no. Bien. Tenemos el análisis de cada caso y lo vamos a seguir teniendo, ¿verdad? En efecto, ¿sí? Señor. ¿De dónde viene el contagio? Pero ya estamos en la etapa del contagio horizontal. Sí, señor. Que es el contagio cuando ya la persona que tiene el padecimiento no tiene certeza quién lo contagió. Y no tiene antecedente de haber viajado. Y no tiene el antecedente de haber viajado. Así es, señor. Y no tiene el antecedente de haber tratado con alguien que viajó. En efecto, señor. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, díganos usted, de esos casos reportados como positivos, sí, señor. Entonces, entre hoy y ayer, ¿cuántos aumentó? Aumentaron 18 de ayer a hoy. 18 casos más aumentados.
cuando fueron 20 A la de los numeralia que hasta hoy, ¿de qué municipios son? Estamos hablando, señor, de 21 municipios afectados, a saber, del municipio de Puebla 150, de San Andrés 20, de San Pedro 8, de Tezuitlán 2, de Tlapanalá 3, de Huejotzingo 2, de Chalchicomula de Sesma 2, de Izúcar de Matamoros 8, de Atlisco 8, Chietla 2, Tulcingo del Valle 7, Chiautzingo 1, Amozoc 1, Teopeojuma 1, Cuautlalcingo 1, Tehuacán 1, Ocoyucan 1, Huaquechula 2, Sautla 1, Chinantla 1, Chila de la Sal 1 y 4 fuera del estado que los identificamos acá. Gracias, doctor. ¿Cuántos fallecidos entre ayer y hoy? Uno más, que Uno hacen más. en total 24, por desgracia, señor. 24 lamentablemente fallecidos. Así es, señor. Tiene usted la referencia de todo, ¿verdad? Sí, señor. Antecedentes médicos, Sí, todo. señor. Perfecto. Caso por caso. Caso por caso. Sí, señor. De acuerdo. ¿Qué otro dato tiene usted para aportar? Bueno, tenemos a este momento 63 pacientes hospitalizados. De estos 45 en hospitales públicos, 18 en hospitales privados, y de esos 63 en conjunto tenemos 14 graves, señor. ¿Cuántos casos, desglósenos, por favor, Sí, señor. hospital por hospital? Con gusto. De los públicos, señor, tenemos en el General de Cholula 13, en el General de Tezuitlán 2, en Izúcar de Matamoros 3, en Tehuacán 1, en Libres 1, en el ISTEP 1, en el Universitario de Puebla 12, en el ISTE 6, en el Seguro Social 5 y en Picacho, la Ciudad de México 1. ¿En el IMSS cuánto? En el IMSS tenemos 5, señor. 5. Gracias. De Que los- hacen un total de… 45 en los 45. públicos. ¿Y cuántos en los privados? 18, señor gobernador. Desglósenos, por favor. En el Hospital Ángeles 9, en Beneficencia Española 4, en las Torres Médicas MAC 4 y en el Hospital Puebla 1. ¿Solo uno? Sí, señor. ¿Será que no los admiten? No, señor, hemos estado en contacto con los directores de los privados y ellos están actuando con toda ética, señor, Gracias, doctor. para servirle. ¿Qué otro dato? Bueno, decíamos que de estos hospitalizados tenemos 14 de ellos graves, señor. 14 graves con asistencia Ventilatoria, respiratoria mecánica. Sí, señor. Ujú. El call center, señor, que viene trabajando y dando magníficos resultados, el registro de ayer fueron en total 170 registros, de los cuales fueron calificados como verdes 134, amarillos 11, rojos 25, y de estos requirieron asesoría especializada 2. Está bien, doctor. En total, a la fecha, 7,721 registros, 6,216 verdes, 553 amarillos, 952 rojos, de los cuales asesoría especial 96. Hasta aquí este primer corte, señor. Gracias, doctor. Doctor Para Huerta, ¿qué informe nos tiene usted? Sí, señor, buenos días a todos los escuchas. Estaba revisando justamente respecto del call center para ver cómo estábamos funcionando y así el comparativo con el último reporte que hacen a nivel nacional en el 800, a nivel nacional. Y el dato que tenemos es que en el nacional han recibido un total de 6,178 llamadas y aquí en Puebla llevamos 7,721. ¿Cómo? O sea, recibimos más acá que en Recibimos México. más, según el último reporte, y en las últimas 24 horas se han atendido 28 de los reportes ahí a nivel nacional. Nosotros tenemos 96 personas a las que se les ha dado seguimiento. Creo que en ese sentido la vigilancia está funcionando bien, señor, en ese sentido. Y por la otra parte, alguna inquietud que nos han externado respecto justamente a las cifras que se dan a nivel nacional,
Yo les comentaba que la captura se va haciendo progresivamente, van nutriendo la página después de la migración que se hizo de la antigua plataforma de Cisbeflu a Cisber. Ya nos están reportando anoche 10 casos, creo que pronto saldrán ya en su totalidad todos los casos que tenemos de defunción, pero lo mismo sucede con otros estados. O sea, ahorita es muy difícil hacer un comparativo con lo que sucede en el país, pero nosotros tenemos la certeza de que con la información que estamos dando a la ciudadanía, quiero expresarles que no tenemos un comportamiento dispar de lo que está sucediendo en prácticamente todo el país, y seguimos enfatizando, como siempre, las medidas de prevención, la protección a la salud, el mantener la distancia, la sana distancia y los cuidados que se tienen al interior de la casa para con nuestra población que tiene factores de riesgo, nuestros ancianos, nuestros adultos mayores, nuestros enfermos crónicos, las mujeres embarazadas. Con todos ellos se deben mantener las precauciones, enfatizando que nosotros como población que anda fuera de la casa también debemos cuidarnos respecto a no llevar una enfermedad hacia el interior de nuestros domicilios. Es cuanto, señor. Gracias, doctor. El secretario de Gobernación. Sí, gobernador, muy buenos días a todos los presentes. Actualizar la cifra de poblanas y poblanos que se les está dando asistencia y seguimiento en el extranjero. Se suman 2 personas más el día de hoy, 2 estudiantes, un masculino de 22 años, el cual es estudiante de intercambio y está en Madrid, España, y una estudiante de 21 años que se encuentra en Belur, India, que ya también se está dando seguimiento. Tenemos ya también, gracias a las gestiones que se están llevando a cabo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, a 5 estudiantes poblanos que ya tienen confirmado su registro en vuelos humanitarios que se van a llevar a cabo próximamente, provenientes de España y de Argentina. Y también, en ese sentido, el reporte de un masculino más de 41 años, oriundo de San Pedro Cholula, quien falleció en Brooklyn, Nueva York. Con lo cual tendríamos ya hasta el momento un total de 24 poblanas y poblanos que han fallecido en la Unión Americana. Ya haciendo el concentrado de los datos, podemos hoy informar que de estos 93 poblanos a los que se les ha estado dando asistencia, 70 ya regresaron a nuestro país, señor. Tenemos todavía estos 5 que ya están con sus vuelos con registro, 2 aún se encuentran varados, esperando poder también volar de regreso a nuestro país, y 15 están en resiliencia en las distintas ciudades en donde están, pero se les está dando seguimiento. Y estamos confirmando también una noticia que surgió en medios de comunicación del fallecimiento en Nueva York del expresidente municipal de San Felipe Tepemachalco, Puebla. Estamos buscando estar en comunicación para confirmar el dato. Es cuanto, señor. Gracias, secretario. Bueno, antes que empiecen las preguntas, que le he dicho a la coordinadora de prensa que sean pocas porque tenemos una ceremonia oficial que desahogar, la de la muerte del general Zapata, Emiliano Zapata. Decirles que tenemos un análisis de la evolución del contagio, y para nosotros la cresta de crecimiento del contagio ya empezó, no va a empezar, ya empezó. El aumento de aproximadamente 20 casos diarios, hoy fueron 17, así lo marca. Entonces, conminar a que las familias poblanas de todo el estado sean más rígidas en
sus confinamientos, en sus reglas de higiene, de sana distancia, de evitar aglomeraciones, de evitar fiestas, a las negociaciones mercantiles de no funcionar, las que no desarrollan tareas esenciales, me refiero, es fundamental. Entonces, para nosotros, la cresta de crecimiento no va a venir, ya empezó. Y por tanto, la rigidez en la prevención, en la higiene, en el confinamiento, en la sana distancia, es un exhorto, es una recomendación y vamos nosotros a aplicar las medidas necesarias para que esto así se dé. Llamo a las autoridades municipales a que asuman esta posición de vigilar que esto se dé en estos términos. Así se dirigió a ellos el día de ayer por escrito el secretario de Gobernación a cada uno de los presidentes municipales. Lo segundo es el análisis del área médica de que hay contagiados que tienen temor de hacerse las pruebas. Se quedan en sus domicilios retenidos por ellos mismos y no se hacen las pruebas. Esa cultura de a mí no me pasa, a mí no me pasa nada, es una cultura que prevalece entre muchos de nosotros. Yo fui un ejemplo de ello cuando llegué a mi amputación, por eso me pasó a mí. Y yo les recomiendo a todas las poblanas, a todos los poblanos que sientan síntomas, que lo primero es que acudan a los laboratorios públicos a hacerse la prueba y venzan el temor y venzan la rigidez cultural del a mí no me pasa nada, esto es transitorio, yo solo me cuido, dame algo sencillo que yo así me voy a curar. No es juego. Y la tercera recomendación es: lleguen a los hospitales desde el principio, para que ahí se les valore, allá se les valore y se les recomiende. Si los síntomas son leves, se van a sus casas con su tratamiento y la vigilancia cercanísima. Si los síntomas son mayores, se quedan. Pero los casos de fallecimiento que hemos estado revisando tienen que ver con gente mayor de 60 años que llegaron tarde, después de haber adquirido el padecimiento con 1 o 2 semanas de anticipación, cuando ya habían evolucionado los síntomas y la crisis de leves a graves. Entonces necesitamos que lleguen inmediatamente, no tienen por qué tener temor de nada. El sistema de salud poblano atiende al 70% de la población. En el sistema de salud poblano han fallecido 9 personas. Las demás han fallecido las
Las 15 más han fallecido en el IMSS, en el ISSSTE, en privados y en el hospital universitario. Nosotros vamos a ir a apoyar al hospital universitario. El ISTEP es parte de nuestro esquema y estamos preparados. Pero los fallecimientos, hemos revisado cada caso, he revisado cada caso, y tiene que ver con personas de más de 60 años en su mayoría. Bueno, el fallecido entre ayer y hoy es un señor ¿de cuántos años? De 91 años, que llegó tarde. Además, se tardó en llegar al hospital. El exhorto, el ruego a las poblanas y poblanos es: el que tenga síntomas, que vaya y pida la prueba. Nadie se las va a negar. Si alguien se las niega, búsquenme. Mi teléfono es público, es privado y yo lo contesto. Busquen al secretario de Salud, busquen al secretario de Gobernación, búsquenme. Aquí no hay pretexto de que alguien no los está atendiendo. Todos se van a atender. Hablen al call center, manden un Twitter. Yo así he respondido a muchos llamados de requerimientos de salud, muchos. Facebook, muchos. No se tarden. Y no se tarden en acudir cuando ya sientan síntomas a pedir la prueba y a pedir la vigilancia médica, porque la vigilancia médica los va a llevar al necesario tratamiento en sus casas o en un hospital. El tiempo cuenta mucho. Cuidemos a nuestros viejitos, llevémoslos a tiempo a un hospital. Es absolutamente gratuito. Repito, absolutamente gratuito. Y lo otro, la entrega de paquetes alimenticios higiénicos sigue fluyendo. A partir del lunes vamos a aparecer en todo el estado, pero también vamos a continuar en la zona metropolitana. Y el domingo a las 12 del día en conferencia de prensa anunciamos las medidas que el gobierno del estado pondrá en marcha para la recuperación económica. Preguntas, por favor. Les recuerdo el número 800, es 822-68-43-19. 822-68-43-19. Empezamos, por favor. Les pido sea solamente una pregunta por persona para poder abarcar el mayor número, hasta 5 o 6 preguntas. Mayra Flores, ABC Radio. ¿Qué tal, gobernador, secretarios? Buenos días. Quisiera preguntarles, de acuerdo con este análisis que ustedes tienen, ¿cuáles son las causas, los factores que han provocado que, pues, en Puebla, como usted refería, gobernador, ya estemos en esta cresta de los contagios? Y también que pues están provocando los fallecimientos, puesto que también el estado se ubica entre los números con más casos y con más fallecidos a nivel nacional. Y si a partir de estos factores que ustedes tengan identificados, sería necesario ya para este momento hacer más rigurosas estas recomendaciones que han dado la ciudadanía, al grado de quizá ya establecer pues algún tipo de sanción para quien no acate el hecho de quedarse en casa, a pesar de que pues ya se lo hayan ordenado
desordenado en su trabajo, cuestiones de ese tipo, como incluso pues regular el tránsito de las personas hacia determinados municipios que tienen ahorita la mayor cantidad de casos en Puebla. Gracias. Yo creo, Mayra, contesté a la pregunta tuya en mi exposición. Repetir mi exposición es responder otra vez a tu pregunta. Estoy haciendo las recomendaciones del caso, ¿sí? Y eso es lo que yo hago en este momento. Es lo que te puedo decir. Osvaldo Macuil, Almanaque. Buenos días, gobernador. Preguntarle, usted ahorita hacía referencia a que pues los alcaldes deben asumir esta responsabilidad en la crisis. Entonces, en el centro de Puebla permanecen los ambulantes y pues el ayuntamiento no ha podido retirarlos en estos días. Preguntarle si ustedes tienen algún plan para poder retirarlos, porque también son un foco de infección en el centro histórico el hecho de que estén ahí juntos haciendo actividad sin ninguna medida de seguridad. Considerar. Sí lo vamos a considerar. ¿De acuerdo? No vamos a dejar que esta ciudad se caiga. Sí vamos a asumir esa consideración tuya. La verdad no lo habíamos visto. Secretario de Gobernación, preséntame un análisis de eso para tomar una decisión. Manuel Herrera, Imagen Televisión. ¿Qué tal, gobernador? Muy buenos días. Secretarios, muy buenos días. Yo quiero preguntarles acerca de las pruebas, como lo mencionaron hace un rato. Quisiera preguntarle hasta cuántas pruebas pueden realizar, tienen la capacidad para realizar todas estas pruebas y cuál es la condición que tendría que tener la persona, el paciente, al llegar al hospital para que sí se le realice la prueba o no se le realice la prueba. Y ya nada más por último, ¿ya tendrán el dato de cuántos médicos y enfermeras se han contagiado por coronavirus aquí en Puebla? Muchas gracias. Puras preguntas Bien, estrambóticas. Tenemos la suficiente cantidad de pruebas de laboratorio como para poder hacer frente a la contingencia y tenemos el intercambio de información con el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica para que esta situación de suficiencia se mantenga. En relación a quién tendría que ser sujeto a la prueba, se ha dicho desde el principio de la contingencia que se cubre una definición operacional. Nosotros, a demanda de alguien que se sienta mal, lo entrevistamos y si es sujeto a la prueba, nosotros se la haremos en el momento en que la prueba pueda ser útil, porque pudiéramos tener pruebas que nos dieran una información no clara, incluso errónea, si es que no lo hacemos con los tiempos y a las personas indicadas. Falsos negativos, le llamamos técnicamente. ¿Cuántos casos de contagio a médicos, enfermeras tenemos? Sí, en general tenemos ya como trabajadores de la salud identificados 34 casos hasta el momento. Y decimos trabajadores de la salud no necesariamente porque lo hayan adquirido al interior de los hospitales. Al interior de los hospitales no se ha dado un caso de infección cruzada por la atención directa al paciente que está hospitalizado. Esto se ha dado en los contactos fortuitos que se han tenido hacia el primer contacto hacia afuera y en este sentido se le está dando seguimiento puntual a todos los trabajadores de la salud que también estuvieron en contacto con estos positivos. Algo que es muy importante y recalco lo que comentaba el señor secretario, no se toman las muestras por presión mediática o presión de las personas que se sienten contaminadas. El riesgo cuando se quiere trabajar bajo esta consideración es que una vez que se ha tenido el contacto, tomar la muestra inmediatamente implica un probable falso negativo que le da una falsa seguridad a la persona y puede andar deambulando y comenzar posteriormente a presentar manifestaciones reales de infección con un resultado negativo previo. Esto puede malinterpretarse, por eso se recomienda que una vez que tuvieron el contacto se autoconfinen en su domicilio
en su domicilio, se vigila su evolución. Si llegan a presentar manifestaciones clínicas, entonces es cuando se considera el muestreo, no antes. Esta parte nos ha ayudado mucho a nosotros a poder definir con mucho más certeza, y no sé si en otros estados suceda lo mismo. Nosotros tenemos un porcentaje de arriba del 20% en la certeza diagnóstica que tenemos a través del laboratorio estatal. La media nacional está en el 10% hasta el momento. Esta parte nosotros la manejamos con mucho cuidado, a pesar de que los números pueden variar con el progreso de la epidemia. De todos modos, seguimos insistiendo en que las evaluaciones que se hacen para decidir a quién se le toma la muestra y a quién no, es eminentemente clínica y decisión del médico en su momento, de acuerdo a las condiciones de cada persona. Edgar Guzmán, Ángulo 7. Secretarios, buenos días. Yo quiero preguntarle si nos podían desglosar de estos 24 defunciones que se han registrado a la fecha, en qué hospitales han sido, tanto públicos como privados. Y por otra parte, ayer una persona de la Sierra Norte señalaba que su hijo, Aníbal Cruz, de 21 años, fue internado en el Hospital del Sur. Sin embargo, después lo pasaron al Hospital de Cholula sin avisarle, donde posteriormente falleció, y bueno, ya no le explicaron por qué lo trasladaron para allá. No sé si tenga información de este caso también. Muchas gracias, buenos días. Bien, en relación a la casuística de las lamentables defunciones, que como ya se dijo, dan un total de 24, y nosotros tenemos identificadas 4 de ellas en el Seguro Social de aquí de la ciudad de Puebla, una en Tehuacán. Del Seguro Social. El Seguro Social, son 5 en la ciudad de Puebla del Seguro Social, en 2 diferentes unidades, una en Tehuacán, que son 6 en total del Seguro Social, 2 del ISSSTEP, 5 del Universitario de Puebla, de nosotros como Secretaría son 9, a saber 6 en Cholula, una en el Hospital del Norte, una en el Hospital del Sur, una en Tlahuitepec y 2 del ISSSTE. En total son 24, 9 para los servicios de salud estatales y 15 para el resto de las instituciones. Respecto al muchacho de Jicotepec, Sí, señor. ¿sabe usted algo? Sí, señor, perdón, doctor Huerta. Sí, desafortunadamente un joven de 21 años que traía ya un padecimiento de base, VIH-Sida, ya en condiciones muy lamentables, muy complicado, y al presentar una neumonía, la cual clínicamente es difícil de diferenciar la etiología o el origen de la misma, fue que se decidió trasladarlo al hospital COVID que tenemos en Cholula. Le hicimos una prueba, fue negativa, la defunción no fue por coronavirus, y desafortunadamente al llegar al hospital ya no pudimos hacer nada, señor. Lamentable defunción. ¿Está clara para el reportero que pregunta la respuesta? Edgar. Sí, nada más una precisión. Lo que pasa es que la mamá decía que no Por eso, avisaron ¿está clara el para ti? traslado y que ¿Está Sí. clara para ti? Gracias. Gracias. Las últimas 2 preguntas, Carlos Morales de Milenio y después Claudia Espinosa, por favor. Buenos días, gobernador, secretarios. Yo quisiera preguntar, ¿qué tratamientos se le están dando a los desechos y a los residuos utilizados con pacientes de COVID-19, ya que por el momento no se han emitido lineamientos al respecto, y saber si a nivel federal se hacía el llamado para que la gente acuda a donar sangre, saber si el gobierno de Puebla va a establecer alguna campaña para abastecer la sangre segura? Gracias. Bien, los desechos que se producen en los hospitales de todas las enfermedades peligrosas, biológico-infecciosas, tienen un manejo especial desde hace muchos años en el país, por fortuna.
y ahí se incluyen también las de la reciente epidemia. Están manejadas con estricto cuidado, pero esto no es nuevo. En los hospitales en todo el país se viene haciendo años atrás. Y hay un prestador de servicios que se ocupa de esto. Sí, señor. ¿De acuerdo? Hay un prestador de servicio que con todo cuidado, los residuos en los hospitales se separan, tienen unas horas en los hospitales, en almacenes particularmente vigilados, y cada 24 horas hay una empresa que llega a sustraer estos residuos y a darles un confinamiento estricto para disminuir de esta manera los riesgos de contagio o contaminación para los manipuladores de los mismos, señor. Última pregunta, Claudia Espinosa, Informativo 102. Buenos días, gobernador, secretarios, subdirector. Preguntarle si nos podría ampliar, gobernador, alguna recomendación en específico. ¿Qué es lo que notó para hacer este exhorto a los alcaldes que tendría que mejorarse? Y también si tienen algún caso de atentado o alguna falta de o alguna agresión contra personal médico, se ha dado en otras partes del país, y cuál sería el exhorto pues a los poblanos para que no se presenten estas situaciones aquí en Puebla. Muchas gracias, buen día. Ya lo dije cuando expuse inicialmente la parte que me tocó a mí, todo el exhorto que hago yo, las recomendaciones que hago yo. Ya nos comunicamos por vía escrita con los alcaldes, ahí está contenido todo. Son 21 municipios los que tienen temas de contagio. Puebla Capital es el que tiene el 69% de los contagios en el estado, pues sí, 67%. Entonces hay que establecer mayores criterios, de mayores controles, y bueno, pues hay que trabajar en esto. Y no vamos nosotros a decir que las cosas ya llegamos a la cresta para nosotros, no vamos a seguir hablando, y los números que manejamos en Puebla son reales. Y vuelvo a repetir, tenemos la especulación de que hay casos que no se reportan porque la gente no los reporta. Muchos de los casos que no se reportan se curan solos, también es cierto. O sea, muchos casos de coronavirus que son contagios a personas jóvenes, sanas, pues sufren las consecuencias, pero están en sus casas atendidos por médicos particulares, ¿verdad? Bueno, pero hay casos que no conocemos, doctor, que no conocemos, ¿sí? Que no los tenemos registrados. O sea, no asumen muchos que están enfermos. Ese es el asunto que vemos nosotros está sucediendo, y no en Puebla, en todo el país. Acuérdense la declaración de López Pérez, o ¿cómo se llama? López-Gatell, que dijo que detrás de un caso conocido hay 8 desconocidos. No sé de dónde saca esa numeralia, pero de que hay casos que no se reportan, sí los hay. Y yo le agrego al tema de la llegada tardía a pedir los servicios hospitalarios, que es de las gentes de más de 60 años, que dijeron, me voy a curar solo, ahí con un tecito vieja, ¿verdad que sí? Nos vamos a ir con esta enfermedad. Es como cualquier otra gripa, a mí no me da. Las expresiones naturales, las expresiones de vida popular. Y entonces, ¿qué ocurre? Que algunos salen, porque sí son gente muy fuerte, pero otros se les recrudece el padecimiento, y cuando llegan a los hospitales llegan ya en estados de mucha crisis. Entonces, la recomendación, el exhorto, la línea de salud es váyanse a hacer la prueba, ¿sí?
acepten la vigilancia médica y si de la recomendación, de la consulta, del análisis te quedas hospitalizado, se quedan hospitalizados. No crean que les va a costar un peso. Nos vamos a hacer cargo de todo, de sus medicamentos, de sus tratamientos, de sus alimentos, y que los parientes de los pacientes nos ayuden a no ejercer una presión que solo complica más la prestación de los servicios que se están teniendo. Comprendemos, comprendemos, porque es parte de nuestra cultura, la cercanía. Tenemos a un familiar en un lugar, en un hospital, y ahí estamos, y podemos quedarnos días ahí, ¿sí? No es conveniente, dice el doctor Uribe, pero no lo entendemos, ¿verdad? Ahí estamos durmiendo a la intemperie y estamos ahí comiendo cualquier cosa y nos estamos exponiendo y estamos en condiciones insalubres y estamos ahí expuestos. Desde que un paciente entra a un hospital, nos hacemos cargo de él. Por favor. Gracias, doctor. 3 preguntas del tema de seguridad pública, si hubiere. Gracias, señor. Otros temas. ¿Algún otro tema? ¿Quién quiere hacer pregunta? Yasmín Curiel, por favor. Adelante. Buenos días. Gusto en saludarlo y también a los secretarios, gusto en saludarlos. Nada más, gobernador, si me pudiera puntualizar si es que va a haber operativos por el día de Sábado Santo, porque aun cuando hay esta contingencia, muchas familias no entienden que no deben ir a los balnearios, incluso, por ejemplo, pues día de campo en la Sierra Norte, que hay muchos lugares muy bonitos, saber si es que va a haber algún tipo de operativo, gobernador. Gracias, buenos días. Sí va a haber. Sí va a haber, ya hemos clausurado balnearios que no entendieron, hemos clausurado antros, bares, sí va a haber, está viendo. Y la recomendación es, todos contribuyamos a que esto funcione mejor. Sí va a haber, Yasmin. ¿Alguien más? Jessica Centeno, no identifico tu medio. Creo que nada más, señor. ¿Ya? Gracias, buenos días.